¿Quién firmó? Acá está, ve, la exoneración del dictamen y ampliación en la agenda. La congresista Zacieta. ¿De qué bancada era? Acción Popular. Solamente le quiero hacer recordar eso al congresista Víctor Andrés García Belaúnde, quien se ha especializado mucho en conocer parte de la historia. Puede continuar, congresista García Belaúnde. Muchas gracias, presidente, pero la señora Zacieta ya estaba fuera de la bancada, como todos los años, por el problema que tuvo en su viaje a Venecia, donde apareció en una góndola, presidente. Si no voy a referirme nada más del tema, ya no era parte de la bancada. Pero en todo caso, volvamos al tema, presidente. Aquí está la carta de los lobistas de Canatur. ¿Dónde está el costo? ¿Cuánto pierden los hoteles en vender trago previo a las elecciones? ¿Cuánto pierden? No está. No hay una cifra. Pero en la cifra del proyecto del 2011 decía Canatur que perdían 18 millones de soles. Y su apoyo hizo otra medición del 2011 que se perdía 55 millones de soles. Nada, presidente, en un país tan grande como el Perú, con más... ¿Puede continuar? Un país tan grande como el Perú, con más de 500 hoteles. Nada, absolutamente nada. Entonces, presidente, yo creo que no podemos exagerar. Y lo que me ha dicho el colega Salazar me parece interesante. ¿Por qué no opina quien cuida las elecciones? Que es la policía. Y en algunos pueblos la Fuerza Armada. ¿Por qué no opinan ellos? Y volviendo a la burla de la que fui objeto, presidente, Mulder se rió cuando dije, yo voto de un pequeño distrito de la provincia de Cañete. Es verdad, presidente. Acá tengo mi DNI, se lo puedo enseñar a Mulder si quiere para que no dude de mí. Y le puedo decir que el pueblo se prepara a votar desde el día viernes. Todo el pueblo está en las calles, esperando votar. Así son los pueblos del Perú. Porque además no hay mayor actividad que empezar a conversar de lo que van a hacer el día domingo. ¿Qué pasaría si en ese viernes que están instalando las urnas electorales en el único colegio del pueblo, el único, donde todos votan y donde va la policía a instalarlas con los funcionarios de la OMPE? Para concluir. ¿Qué pasa, presidente, si lo reciben con trago en mano? Si el pueblo todo empieza, que está en las calles, que está celebrando la fiesta electoral, la fiesta democrática, ¿qué pasa si empiezan a tomar y a tomar y a tomar? ¿Van a terminar el sábado a las 12 de la noche y decir, no, ya no, porque mañana voto? No, presidente, van a estorbar, van a frustrar, van a dificultar la instalación de las mesas, van a dificultar la instalación de las autoridades electorales del día siguiente. Por eso es que no comparemos vivir en San Isidro, en Miraflores, donde probablemente viven los señores que han hecho el cuestionamiento, que vivir o votar en un pueblo de una provincia del Perú, presidente. Congresista Gastañaduy, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, las normas... Presidente, pido por favor que se mantenga la calma, el orden. Muchas gracias, presidente. Presidente, el congresista Mulder me pide una interrupción con mucho gusto. Congresista Mulder, tiene usted el uso de la interrupción. Presidente, yo quiero manifestar que yo en ningún momento me he burlado del congresista García Belaúnde. Efectivamente, él es de un pequeño pueblo que queda en la provincia de Cañete, Cerro Azul. Tiene una pequeña morada en ese pueblo, presidente. Más o menos el tamaño de 3 veces este hemiciclo, pero es una morada, vive ahí. Pero la pregunta entonces que yo le hago, ¿y si él es una persona reconocida de Cañete, por qué no es congresista por Lima provincia? ¿Por qué es congresista por Lima metropolitana? Alguna razón tendrá, presidente, porque también tiene una casa aquí en Lima y no es en un barrio joven. Por alusión. Por alusión, presidente. Efectivamente, presidente, yo voto en Cañete, pero yo hice una promesa cuando luchamos acá con algunos colegas presentes por el restablecimiento del Distrito Electoral de Lima Provincias, para no demostrar interés particular en la creación de ese distrito que se creó, que no iba a postular por Lima Provincias, como sí lo había hecho en el pasado. Y hablando de la casa, presidente, sí, es una casa muy grande porque es una casa que tiene 200 años, pero es de quincha, presidente. Barro y caña. Ese es mi modesta casa, presidente.
Gracias, congresista García Belaunde. Congresista Castañeda, puede usted continuar con el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Después de este intercambio de ideas, creo que siempre es bueno un poco ya entrar al fondo y reflexionar sobre las cosas importantes. Presidente, yo decía que siempre las normas tienen que tener cierto grado de racionalidad, porque justamente permite que el ciudadano, que es el destinatario final de la norma, la cumpla. Pero cuando generamos o creamos leyes irracionales, la gente no la cumple, señor presidente. Y prueba de ello es que en Estados Unidos, en los años 20, se prohibió justamente el expendio de licor. Y no por eso la gente dejó de tomar licor, no por eso la gente dejó de vender licor. Se generó justamente un mercado negro. O por ejemplo en los 80, cuando teníamos un mercado restringido, en la cual se establecía unos precios oficiales, con lo cual el propio mercado incumplió, digamos, las disposiciones oficiales, porque el mercado tiene su propia lógica, tiene su propia razonabilidad. Por eso, señor presidente, prohibir durante 84 horas el expendio de bebidas no va a hacer que la gente no venda licor. Presidente, quienes hemos recorrido el país, quienes hemos visitado el país, presidente, la gente, los establecimientos venden licor y lo hacen de manera escondida, porque claro, si alguien me lo prohíbe y como lo prohibido siempre uno es llamado, la gente, digamos, no va a dejar de vender licor ni tampoco lo va a dejar de consumir, porque ese es el complemento. ¿Yo vendo para qué? Para que alguien lo compre. Entonces, señor presidente, yo creo que el dictamen aprobado por mayoría por la Comisión de Constitución y Reglamento es una norma interesante. Yo no veo, como usted, señor presidente, decía en un momento, que algunos sectores empresariales o comerciales hayan opinado, buscando algunos parlamentarios para explicarle la razonabilidad de este proyecto que esperamos que el día de hoy sea aprobado, porque el lobby, señor presidente, justamente permite, porque está permitido, justamente darnos cuenta de qué cosas estamos aprobando para mejorar justamente las normas. Acá no se trata de que nosotros venimos a imponer una decisión. Acá lo que se trata es justamente que el producto final, que la ley sea bien recibida por la población y sobre todo que permita mejorar sus condiciones económicas, comerciales, porque esa es la idea. Acá, presidente, no se trata de que el Parlamento vamos a complicarle la vida a los comerciantes, no. Entonces, presidente, reducir de 84 horas la prohibición a 24, creo que es una norma racional, creo que no se van a alterar en nada las elecciones. Yo no creo particularmente que eso va a dificultar el desarrollo normal del proceso electoral, porque eso también tiene que ver con el control que tiene que realizar la propia policía, y en este caso también el Jurado Nacional de Elecciones y todos los involucrados. Para concluir, congresista. Gracias, presidente. Entonces, presidente, hay que buscarle, como le decía, siempre la razonabilidad y sobre todo para que haya un cumplimiento no coercitivo del ciudadano de la norma, sino un cumplimiento espontáneo, porque eso es lo que tenemos que tener. En cambio, si voy a imponer condiciones irracionales, lo único que voy a generar son mercados negros y que nadie incumpla la norma. Y por eso tenemos un montón de normas en el país que caen en desuso por su propio incumplimiento. Entonces, yo creo que esta decisión, este dictamen que ha sido aprobado en la Comisión de Constitución y Reglamento, yo creo que obedece justamente a esta razonabilidad que debe existir en la norma, justamente para que los ciudadanos, que somos los destinatarios finales de esa norma, la podamos cumplir de manera espontánea. Muchas gracias, presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Gustavo Rondón. Gracias, señor presidente. Por intermedio suyo también dirigirme al Pleno. Para empezar, hace un rato estaban refiriendo algunas cuestiones religiosas y en la Biblia dice: aparta de mí este cáliz. Yo soy poco de oponerme a los proyectos de ley, porque creo que todos los proyectos de ley son hechos con buena intención, como que creo que es este también. Pero sin embargo, señor presidente, colegas parlamentarios, lo que está bien y está funcionando, por gusto se cambia. Y tengo que decirles que no se puede pactar ni ceder ante cosas ganadas por la salud.
ni un milímetro. El pueblo no cuida su salud. El pueblo busca el menor resquicio para infringir el cuidado de su salud. Y si bien es cierto, han pedido opinión, por ejemplo, a la RENIEC, a la OMPE, a la Sociedad Nacional de Industrias, al turismo, no han pedido al Ministerio de Salud, al Interior, a ESalud, etcétera, etcétera. Porque si no, tendríamos seguramente opiniones tal vez como las que estoy virtiendo. Lo otro que es importante decirles es que es verdad que probablemente la industria aparentemente se perjudicaría, pero creo que no, porque ya lo dijo la congresista Chávez. Quien quiere tomar se aprovisiona 2 o 3 días antes, llena su frigider, llena su almacén a la capacidad que le dé la familia y lo personal. Y más bien sí creo que perjudica la salud, porque definitivamente, y esto sí quiero que quede bien claro, si nosotros concedemos hasta las 00 horas, o sea, hasta la noche previo al proceso electoral, si uno toma, señor presidente, congresistas, hombres y mujeres, la deshidrogenasa alcohólica recién actúa desde las 8 horas cuando tienen un buen hígado. Pero cuando ese hígado puede ser hígado graso, podría la desintoxicación alcohólica irse hasta las 24 o 48 horas. Y si entonces yo tomo, justo siendo un peruano responsable, hasta la medianoche del día que voy a votar, a las 8 de la mañana que voy a ir a emitir mi voto, me va a coger la policía y me va a llevar preso, porque con seguridad que me va a encontrar grado alcohólico. Para continuar. Yo creo, por eso, que el proyecto está inspirado, pero no creo que sea necesario que se pueda cambiar una norma que los peruanos la han aceptado y que en ese sentido creo que puede simplemente esto dejarse como está, porque la salud ha ganado. Otra cosa que es importante, señores, nadie se va a morir por no tomar un día o 2 días, salvo que sea alcohólico y tenga síndrome de abstinencia. Y en ese sentido, señor presidente, me están pidiendo una interrupción. Este es un tiempo adicional, pero excepcionalmente lo vamos a considerar. Congresista Tapia. Gracias, presidente. Gracias, congresista Rondón. Presidente, yo tengo un profundo respeto por las inversiones, el comercio, etcétera, presidente, pero aquí, cuando estamos discutiendo incluso a esta altura de la noche y vemos que hablamos de un tema de alcohol, el alcohol es una droga, por tanto altera tu conducta y tu comportamiento. Presidente, esto de que se viene prácticamente va a alterar de alguna manera lo que es el orden interno y las elecciones. No manchamos nuestras elecciones, presidente. Y el artículo 59 de la Constitución Política del Estado, ¿qué dice? El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública, presidente. Entonces, ¿qué estamos haciendo al instaurar este artículo, presidente? Yo considero, desde el punto de salud, sí, pues, te va a afectar la salud. Es más, va a generar accidentes, presidente, va a alterar el orden interno. Está en interrupción, congresista. Le ruego que concluya en 30 segundos. Solamente, presidente, invocar a los congresistas de que esto sí afecta a la salud pública, a la seguridad ciudadana. Seamos conscientes de lo que vamos a aprobar y yo, prácticamente, presidente, no pongamos primero al comercio antes que el tema de la salud y la buena costumbre. Gracias, congresista Rondón. Gracias, congresista presidente. Rondón puede concluir.
Muchas gracias, señor presidente. Sí, solo para concluir. Por eso tampoco hay que pelearnos entre nosotros. Tampoco hay que rasgarse las vestiduras, porque podemos tomarnos un pisco sour, podemos tomarnos un chilcano, yo creo que sí, puede ser parte de la buena salud, pero no tampoco de la salud. Y entonces creo que en ese sentido es importante que esto, con la amistad, el cariño, que sé que uno de los proyectos es nuestro ahorita presidente en conducción, y Renzo Rayardo, que también ha propuesto esto, creo que indudablemente esto no debe sino mantenerse en lo que los peruanos ya han aceptado. Y creo que, para concluir, señor presidente, que además en las votaciones que son de 4 o 5 años, la política arrastra pasiones, y las pasiones emociones, y la política es eso. Para concluir, congresista. Y si le ponemos encima salud, probablemente al día de la votación podemos actos que lamentar. Dejemos eso para 24 horas después de emitir nuestros votos. He dicho, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Reate, y tiene usted el uso de la palabra. Me ha pedido una interrupción Luisa María Cuculiza y Santiago Castañeda. Interrupción, señora congresista Cuculiza. Ay, presidente, me da mucho pesar haber perdido casi 2 horas hablándole de la misma cosa. Verdaderamente quedamos un espectáculo un poco triste, en que si se toma, no se toma, que si se hace, no se hace. Bendición de Dios que sean 2 días antes para que la gente deje de chupar en este país. El 70% de nuestras personas toman en exceso en este país. El 40% son alcohólicos. Y todos los accidentes y las muertes y las barbaridades que pasan en el país a costa del alcohol. Me parece mentira que todo un Congreso esté afanado en que si se toma o no se toma. Dejemos las leyes como están y protejamos por último a la unión familiar, porque dejarán de chupar y dejarán de fregar en sus casas. ¿De qué estamos hablando? ¡Qué barbaridad! 2 horas en que si se chupa o no se chupa, si se da o no se da, si se pierde o no se pierde. Por lo menos esa madre de familia, esos hijos, verán llegar a su casa, pues, al empleado, al obrero, y en buen estado de salud. Para concluir con eso. Generalmente empiezan el viernes chico, el sábado de chupón y el domingo duermen. ¿Dónde está la familia? Y el sábado, el lunes chocón. Ya está. Hasta el Estado pierde con tanta gente que se emborracha, porque terminan en accidentados y terminan en los hospitales que le cuesta al Estado. O sea, por favor, terminen con este disparate y ya voten de una vez en favor y en contra, pero que se termine. Congresista Castañeda. Muchas gracias, presidente. Presidente, hay que ubicar bien el tema de este proyecto de ley. El proyecto de ley, entiendo, no es la salud pública, porque si el proyecto de ley tuviera por objeto proteger la salud pública, tendríamos que prohibir entonces el expendio de bebidas alcohólicas. Y nos pasaría lo mismo que le pasó a Estados Unidos en los años 20. Acá, presidente, el proyecto de ley justamente es garantizar el normal desenvolvimiento de un proceso electoral. Y creo, como está redactado el proyecto de ley aprobado en la Comisión de Constitución, lo garantiza con solo 24 horas y no con las 84 horas que teníamos en el proyecto original. Entonces, presidente, acá hay que buscarle la razonabilidad a la norma, porque como decíamos, hay que buscar el cumplimiento espontáneo por parte del ciudadano y no generar ese tipo de situaciones que al final lo único que va a hacer es generar un mercado negro en la cual la gente va a seguir tomando a pesar del propio incumplimiento de que existe. Gracias, presidente. Gracias. Están inscritos el congresista Reate, que está en el uso de la palabra, la congresista Maville, el congresista Bruce, el congresista León y el congresista Condori, con lo cual habríamos concluido este larguísimo debate. Congresista Reate. Gracias, presidente. Yo con gusto he votado a favor de que se eliminen las restricciones para vender licor. Y lo he hecho por un sentido de apoyar la libertad que tienen las personas para poder comprar lo que quiera y no afecto a nadie, respetando las reglas y respetando a los demás. Pero que me ponga una restricción para que no pueda comprar un licor, un vino, una cerveza, me parece francamente anacrónico.
Por eso, presidente, acá he escuchado cuál es el sentido de la restricción. Y he escuchado, la única interpretación que he escuchado acá es que simplemente que no vayas a votar ebrio. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿quién cuida los locales de votación? ¿No cuida la Policía Nacional? ¿No cuida el Ejército? ¿No acaso cuando gana un candidato, no ven ustedes cómo festejan los candidatos? ¿No ven cómo festejan sus partidarios? Ustedes no están tomando agua. ¿De dónde han comprado todo eso? ¿De dónde han comprado la cantidad de cervezas? Prohíban pues tomar yonque, el aguardiente o el cañazo que le llaman en otra casa. ¿Usted cree que no van a vender? Esa es una hipocresía total. No debe haber ningún tipo de restricción para la venta de bebidas alcohólicas, presidente, porque eso va en contra de mi libertad, que yo quiero y yo deseo comprar ese día sin molestar a nadie. Presidente, estamos en un país libre, en un país en el cual no quiere. ¿Cuál es el sentido de la votación? No va a cambiar el sentido de la votación. O ustedes hacen campaña diciendo, oye, ¿sabes qué? Si yo gano no van a tomar tal cerveza, pero sí voy a permitir la otra. O sea, es el debate de las ideas, pero no puede haber una restricción para no comprar alcohol. Me parece tontísimo. En todo caso, sacamos una norma para prohibir totalmente la venta de alcohol. ¿Por qué? Porque con el alcohol la gente maneja borracho, hay que evitar esto. Porque con la gente va a la fiesta, va a tomar cerveza, va a tomar cualquier trago, se va a emborrachar y hay que prohibir la venta del alcohol. Y eso ha traído consecuencias peores para la economía. Presidente, no se trata un tema clarísimo de que acá sí hay un lobby de Canatur, de otras cosas, que quieren aumentar sus negocios. ¡Mentira! Acá hay una coacción tremenda de tu libertad, de querer comprar o no. Yo tengo la libertad de comprar y nadie me lo puede restringir. Gracias, presidente. Por eso apoyo este proyecto de ley. Gracias, congresista Mavila. Presidente, yo creo que tenemos que fijar en primer lugar cuál es el centro, pues el contenido esencial de este proyecto de ley. El contenido esencial de este proyecto de ley, razón por la cual hemos votado a su favor, señor, en la Comisión de Constitución, tiene que ver con el objetivo de controlar la tranquilidad pública durante el proceso electoral. Y para lograrlo no se necesitan que hayan 4 días de prohibición. No se necesitan, señor. Podemos discutir cuántos días de prohibición, si 24 horas como hay en otros países, ¿no es cierto? O un poco más, pero 48 horas, señor, es demasiado desde nuestro punto de vista, si miramos con criterio de realidad. Y ojo, no estamos hablando aquí de un programa de tratamiento social y de salud contra las adicciones, que es parte de un programa político criminal. Centrémonos pues en la naturaleza del debate que estamos dando, porque ese es otro debate, el programa desadictivo contra las adicciones de toda raigambre, empezando por la de la droga, entre ellas la del alcohol, ¿no es cierto? Pero aquí no estamos ante todos los peruanos que tienen síndrome de abstinencia y que van a ir desesperados a consumir alcohol el día de las elecciones. Por favor, pues, tengamos el centro justo en lo que planteamos. Y yo creo que el congresista que me ha antecedido en el uso de la palabra tiene la razón, pues. Hay también un tema de autodeterminación. Señor, una cosa es que no se vaya borracho y beodo a votar y no se causen problemas durante la votación, y otra cosa es que durante 4 días no se pueda votar. Y ojo, por si acaso, porque a mí no se me va a acusar de lobby alguno, yo no he hablado con Canatur ni quien sea, es un punto de vista de racionalidad que expreso en este acto. En tercer lugar, señor, el tema de los extranjeros se votó y se negó aplicando un criterio de proporción, de adecuación. Es cierto, el extranjero no va a votar, y si aplicáramos un raciocinio de que no va a votar, no va a causar problema de tranquilidad, pero fuimos conservadores en esa materia y dijimos no, mejor no, que la prohibición rija para todo el mundo. Un momentito, congresista Delgado, le voy a dar la palabra. Y por último, señor, yo creo que sí, también aquí hay un tema de, no son criterios moralistas, pues, sino de tranquilidad pública los que están a la base de esta norma. Señores, me van a disculpar que sea hasta provocador en esto, ¿ya? Yo por diabetes ahora no puedo probar una buena copa de vino que mi abuelo me enseñó a tomar
leyéndole El Comercio desde que era niña. O sea, tomar, señor, de vez en cuando es un tema social. ¿De dónde acá estamos oscurantistas? Parecemos de la Santa Inquisición. Continúe, congresista. Un minuto. Nuestro pueblo, señor, hombres y mujeres, no digo salud ni la parranda que tuve ayer de noche, pero señores, no es eso, no seamos pues de triple o cuádruple moral, ¿no? El objeto de la norma, reitero, es asegurar la tranquilidad pública durante el proceso electoral. Pongámonos de acuerdo en el horario, tal vez no 4 días, tal vez no un día. Pongámonos de acuerdo pues, o sea, de 6 de la tarde a 12 de la noche, o de 8 de la mañana del día anterior hasta 12 de la noche del día anterior, o sea, de 48 horas a 2 días. Eso discutamos porque en función coherente el objetivo de la norma, tengamos un mínimo de coherencia sobre lo que estamos discutiendo. Y por si acaso vivimos en una sociedad liberal, no en una sociedad oscurantista de los tiempos del medioevo y del fuero juzgo visigodo. Gracias, señor presidente. Gracias. El congresista Carlos Brus tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, de acuerdo al Código de Ética que nos rige a todos los congresistas, estoy obligado a transparentar el hecho de que soy propietario de restaurantes y bares. Y hecho esta afirmación, puedo hablar con algún conocimiento de causa de cómo afecta esto a los locales. Se ha dicho de que esto es algo eventual cada 4 años. Presidente, este año han habido 2 elecciones en Lima, 6 días cerrados los locales, así que cada vez es mucho más frecuente. No es verdad que esto es cada 4 años. En segundo lugar, lo que ocurre cuando hay un proceso de estos es que los locales pequeños y medianos simplemente cierran sus puertas. Los grandes hoteles no cierran sus puertas. Los hoteles a que se refiere el congresista, a quien yo aprecio, Víctor García Belaúnde, no cierran sus puertas, no dejan de funcionar. Siguen funcionando los grandes hoteles porque siguen facturando las habitaciones, siguen facturando los restaurantes, cerrarán la parte del bar, pero lo demás sí sigue funcionando. Los más grandes afectados son los medianos y pequeños empresarios que sí tienen que cerrar sus puertas porque son tan poca la gente que asiste que no vale la pena abrir. Pero, ¿quién se afecta más? ¿Es solo el empresario? No, presidente. Los que más se afectan son los trabajadores, que ese día no van a ganar jornal por 3 días. Por 3 días no le pagan jornal porque no trabajan. Afectamos a cientos de miles de trabajadores, que son los más grandes afectados de esto. Si hubiera una razón concreta, algo que ayuda a la seguridad nacional y al orden interno, ni modo me quedo callado. Pero 3 días para asegurar el orden en un proceso electoral de un día domingo, basta un día, basta el día anterior, no 3 días. No privar a cientos de miles de trabajadores de 3 días de jornales que no van a poder trabajar porque hay esta disposición. He escuchado decir lo dañino que es el alcohol a algunos médicos que están aquí. ¿Y por qué no hablan de lo dañino que es el colesterol? ¿O el dañino que es el azúcar? Por supuesto que todas estas sustancias en exceso son dañinas. Nadie dice que uno se meta estas sustancias en exceso. Pero salir a un restaurante que tanto trabajo le ha costado a jóvenes chefs que hace años han llevado adelante la gastronomía nacional y que es difícil sacar adelante un restaurante, salir a comer y tomarse una copa de vino, eso es un exceso, pero eso está prohibido por 3 días cada vez que hay una elección y por lo tanto esos locales tienen que cerrar. Entonces, los más grandes perjudicados son los pequeños y medianos empresarios y los trabajadores que se quedan sin jornal. Presidente, la gastronomía nacional y el consumo de pisco ha incrementado enormemente y ha puesto muy en alto el prestigio del Perú. Continúe, congresista. Y todo esto se ha logrado sin pedirle nada al Estado. El Estado no ha dado ninguna exoneración, no se le ha pedido ninguna ayuda, eso han sido empresarios, en los cuales no estoy yo he disfrutado lo que otros echaron adelante, lo hicieron solos, y solos han puesto el Perú como un país de destino gastronómico. Pero ese destino gastronómico este año ha tenido que cerrar 6 días por esta disposición, cuando bastaba con que cierren 2. Y no, estoy hablando de esos locales individuales pequeños y medianos locales
No los grandes hoteles, que repito que ellos no cerraron sus puertas, sino los pequeños y grandes y pequeños y medianos locales que no abrieron porque no tenían público a los que fueran a asistir. Me pide una interrupción el congresista Daniel Boataz a través de la presidencia. Congresista Boataz, ¿tiene usted uso de la interrupción? Sí, muchísimas gracias, congresista Bruce. No, simplemente para aclarar que el hecho de que no puedas vender una copa de vino con un plato de espaguetis no te obliga a cerrar el restaurante. Todo gira alrededor de la copa de vino. Yo creo que es una apreciación muy personal del señor Carlos Bruce, pero hay mucha gente que va a comer y no toma copas de vino. Y además hay leyes laborales. O sea, tú no puedes dejar de pagarle al trabajador porque se te vienen ganas. O sea, hay que respetar las leyes. Entonces yo creo que habría que incorporar algo para el Ministerio de Trabajo a cumplir las leyes en los restaurantes y bares del país. Gracias. Congresista Bruce. El congresista Boataz aparentemente no conoce la legislación laboral que rige en los restaurantes. Se le paga por jornal, congresista. Entonces, si no trabajan ese día, no se le paga ese jornal. Le pueden alcanzar la legislación laboral para que la siguiente vez no caigan estos errores. Y en segundo lugar, sí es verdad que los restaurantes tienen mucho menos afluencia de público. Se lo puedo demostrar. Porque las personas, al salir a comer y no poder tomarse una copa de vino, simplemente se quedan en casa, que es lo que hacen la mayoría. Y en casa comen, toman y hacen todo aquello que el Estado les impide hacer afuera. Por eso es que, como bien se ha dicho, la gente se aprovisiona de licor en su casa. Y aquellos que no pueden hacer en estos locales públicos, lo hacen en casa. Decir que en los locales no pasa nada, se pueden afuera para comerse un espagueti, es una tontería dicho por alguien que no conoce el negocio. Basta y lo reto a que en la siguiente proceso electoral pasee por los restaurantes de Lima y se va a dar cuenta que el 80% están cerrados porque la afluencia de público es tan poca que los licores, que por falta de licor, la gente no sale a comer. Continúe, pero ha sido aludido el congresista Boataz, está pidiendo el uso de la palabra por la alusión. Muy brevemente, yo sí le acepto el reto, encantado, congresista Bruce, pero yo asumo que usted el día de hoy se abstendrá de votar porque es un tema que lo favorece directamente, ¿no? Asumo que por el reglamento de ECA usted se abstendrá porque usted mismo ha anunciado que tiene intereses en esto. Gracias, señor presidente. Solo aclarar que el reglamento no lo impide, congresista Boataz. ¿Puede continuar, congresista Bruce? Sí, le sugiero al congresista Boataz que también, para que no vuelva a cometer errores, lea el reglamento de ética. El reglamento de ética lo que obliga es uno a transparentar su conflicto de intereses, cosa que yo sí hago y cosa que él no hace cuando defiende a los textiles. Pero en fin, lo que yo insisto es que aquí se está perjudicando a cientos de miles de trabajadores, innecesariamente, y a pequeños y medianos empresarios. Y los grandes empresarios, que algunos creen que son los que están atrás de todo esto, son los menos afectados. Los hoteles no cierran sus puertas y los pequeños y medianos locales del país sí cierran sus puertas. De 3 días, reducirlo a 1, me parece la cosa más razonable que hay y con eso no se afecta el proceso electoral y no afectamos a esos cientos de miles de trabajadores que tienen derecho a trabajar. Muchas gracias, presidente. Gracias, el congresista León, y luego cerramos con el congresista Condori. Muchas gracias. Presidente, antes de empezar, el congresista Yude Simón ha pedido una interrupción. Congresista Simons, ¿puede hacer uso de la interrupción? Presidente, yo ya di mi punto de vista, pero sin embargo quiero plantear una cuestión previa antes de la votación de esta ley. Que se debata este proyecto o que se culmine el debate presentándose el paquete de proyectos que ha presentado la Comisión de Constitución en una sola tarde y que tiene que ver, por ejemplo, cuando el congresista Bruce dice cuántas elecciones han habido este año, no le falta razón, pero hay un proyecto de ley presentado por el Jurado Nacional de Elecciones y no sé si por el Congreso en el tema de la ley de revocatoria, por ejemplo. La ley del voto voluntario y la ley del voto preferencial, estos proyectos. Y ahí recién podemos debatir este proyecto que hoy lo estamos debatiendo, que ya estamos casi 3 horas, y bien lo dijo la congresista Coculeza, estamos hablando de alcohol. Hay sustentos médicos que no se pueden dejar de lado. Entonces, presidente, como cuestión previa, planteo que antes de esta votación entren la próxima semana o en el momento que corresponda en paquete los proyectos de ley que ya aprobó la Comisión de Constitución y que incluso hay un proyecto del Jurado Nacional de Elecciones que tiene que ver con la revocatoria. Al margen de que estaríamos sentando el presidente, estimado amigo Yude Simons, de condicionar la aprobación de proyectos
a que se aprueben otros. Quiero simplemente, por una cuestión reglamentaria, señalar que en interrupción no se pueden plantear cuestiones previas, congresista. Si otro congresista que está en el uso de la palabra la hace suya, será otra historia. Congresista León. Muchas gracias, presidente. A nosotros nos parece muy importante que se pueda debatir esta ley que ya tiene muchos años y que en efecto podría estar afectando a ambas partes, tanto al fomento del turismo, restringiendo estas 48 horas previas a casi nada, o en el caso de que por el otro lado también se pueda estar afectando, señor presidente, a la propia seguridad ciudadana, que es una preocupación. Yo quiero hacerle recordar a quienes hemos estado trabajando y siguiendo de cerca el tema de la seguridad ciudadana, que la violencia, que los hechos delictivos, que los crímenes se hacen, presidente, alentados por el combustible, que es las bebidas alcohólicas. Y a nosotros nos parece realmente una exageración poniéndole la crítica a esta ley que se propone que se chupe hasta las 12 de la noche, presidente, que se tome hasta las 12 de la noche y que luego a las 8 de la noche, como lo han demostrado los médicos, se vaya en estado etílico a votar. No, pues, presidente, tenemos que ser coherentes con lo que queremos hacer. Y por otro lado, señor presidente, yo creo... ¿Una interrupción? Con todo gusto. Tiene usted el uso de la interrupción, congresista. Velázquez. Presidente, este tiene que ser un debate con argumentos, con razones, pero usar términos peyorativos a veces me trae a la memoria algún líder por ahí que tiene la posibilidad económica de tomar una etiqueta azul, pues, ¿no? Pero me pediría, por favor, que estamos hablando de un tema electoral y que lo pudiera reducir el congresista a los términos de dar sus argumentos cuestionando el dictamen y no tratando a los que tienen la posibilidad de tomarse una cerveza peyorativamente como lo hace el congresista. Puede continuar, congresista León. Me hubiera gustado, señor presidente, que hable de que el líder, en todo caso, yo puedo suponer a aquel líder que hacía campaña tomando cerveza. Puede ser, no lo sé, pero señor presidente, recuerdo muy bien todo lo que hacía este candidato tomando cerveza para que el pueblo lo vea que era un gran tomador de cerveza. Bueno, esas son cosas que seguramente lo dirá. Sin embargo, presidente, yo quiero proponer una fórmula intermedia para ponerle equilibrio, tratar de ponerle equilibrio a esta propuesta que sí es positiva y hay que debatirla. Proponer a que sea 24 horas antes de la elección, al día de elección, y 24 horas posteriores. De esa manera quedamos en 48 y no en 84. Esa es una propuesta que estamos haciendo, presidente, como un buen aporte. Sí, presidente, está pidiendo una interrupción el congresista. Sí, es que ya dio dos interrupciones, Sí. quizá el congresista Condori le puede dar la interrupción. Claro, le solicitaría, congresista Víctor Andrés, que el congresista Condori, que es el último que va a intervenir, haga la excepción, le dé por la favor, interrupción si es que pudiera usted tener la gentileza. Bueno, vamos a hacer una nueva excepción porque ya la hemos hecho antes. Yo creo que la idea del colega León es interesante. Podría plantearse, presidente, y lo vamos a plantear por escrito si es necesario, que la ley seca empiece a las 8 de la mañana del día sábado hasta las 8 de la mañana del día lunes. ¿Por qué? Porque el día lunes en los pueblos a veces se cuenta de noche, se va la luz, no se ponen de acuerdo, discuten, etcétera. Entonces a las 8 de la mañana se supone que haya terminado todo el conteo, que en los pueblos a veces es engorroso, presidente. Y 8 de la mañana el día sábado para que la gente pueda tomar o divertirse hasta el viernes, hasta el amanecer. Y a partir de las 8 la ley seca, o sea, 48 horas. Se reduce las 84 horas a solo 48, presidente. Gracias. Será el presidente de la comisión el que verá si va a recoger esa propuesta que busca una fórmula intermedia. Para concluir, congresista León. Entonces, señor presidente, habiendo sido acogida esta propuesta que hacemos, le pedimos por favor que lo acoja también
al señor presidente de la Comisión de Constitución, que ojalá me pueda estar atendiendo y se pueda tener como planteada esta modificación y esta propuesta. Y muchas gracias por la propuesta. Finalmente tiene el uso de la palabra el señor presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chejade. Le está pidiendo interrupción la congresista Scheffer. Yo quiero decir lo siguiente. La finalidad... la congresista Scheffer me está pidiendo interrupción y después... Interrupción concedida a la congresista Scheffer. Gracias, presidente. Gracias, congresista Chejade. Yo creo que acá no podemos coactar la libertad, especialmente de las personas que no están inmersos en el proceso. Eso lo tenemos que tener claro en la ley. Las personas, los turistas especialmente, se pueden identificar con su pasaporte, ¿no? Y poder acceder a comprar un trago si quiere. Entonces yo pienso que eso hay que estipularlo muy claramente en la ley. Gracias, presidente. Gracias. Congresista Chejade. Congresista Chejade, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, solamente aclarar, porque se ha de alguna manera dicho en la exposición, en el debate, en el fragor del debate, muchísimas cosas, y se ha señalado de que esta ley va en contra de la salud pública de toda la nación, y esto no es así, presidente. En ningún momento el debate ha estado centrado en el tema salud pública, porque si el debate es salud pública, entonces, como bien lo dijo mi colega y amigo Santiago Astañaduy, habría que prohibir el alcohol, la droga tóxica, estupefacientes y demás drogas que le hacen demasiado daño al país. Acá, presidente, lo que se está tratando es de garantizar esa finalidad, el objetivo, la motivación del proyecto de ley que ha sido aprobado prácticamente por unanimidad en la Comisión de Constitución, es de garantizar y asegurar el correcto funcionamiento de los comicios electorales, que normalmente son los días domingos, Gracias. Por lo tanto, presidente, nosotros queremos llegar a un acuerdo, a un equilibrio y no cerrarnos. Y es por eso, presidente, que dentro del debate finalmente florece la luz, y es importante haber escuchado a todos los congresistas que tienen una serie de opiniones a veces encontradas. Y creo, presidente, que el principal escollo no es el tema de garantizar la salud pública, porque ese no es el tema, ese no es el debate de fondo, presidente, sino el asegurar el proceso electoral. Y tomando en cuenta lo que se ha dicho, es decir, que se está dañando no solamente la economía del país, las inversiones, el turismo y fundamentalmente a los trabajadores, que son los que más sufren y, como ya se ha dicho, ganan un jornal diario, no semanal, no mensual, sino diario. Vamos a tratar de conciliar las diversas opiniones de los diferentes congresistas de todas las bancadas. Y es por eso, presidente, que la presidencia de la Comisión de Constitución se allana, se adhiere a estas opiniones, sugerencias de los demás congresistas de la República, para tener, si no es unanimidad, casi unanimidad. Por eso, presidente, yo en un comienzo, haciendo las consultas del caso con los asesores, con los amigos de la bancada, habíamos decidido bajar el horario desde las 18 horas del día anterior, es decir, el sábado, hasta las 23 horas con 59 minutos del día de la elección, que normalmente es día domingo. Pero tratando de conciliar todas las opiniones, esta presidencia ha decidido lo siguiente, señor presidente. El artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones quedaría de la siguiente manera. Queda redactado el texto de la siguiente manera. Desde las 8 horas del día anterior al día de la votación hasta las 8 horas del día siguiente de las elecciones, no está permitido el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase y se cierran los establecimientos o los espacios de los establecimientos comerciales dedicados exclusivamente a dicho expendio. Quiere decir, presidente, que si las elecciones, como normalmente sucede, son los días domingos, no se podrá expedir bebida alcohólica desde las 8 de la mañana del día sábado hasta las 8 de la mañana del día lunes. Esta es la versión final. Y ruego, presidente, pasar a la votación final para que todos estemos de acuerdo. Gracias, presidente.
Bien, le solicito que vaya remitiendo esta fórmula sustitutoria firmada para poder pasar al voto. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Bien, finalizado el debate del proyecto de ley 2119 y 2449, donde se propone modificar el artículo 51 de la ley. Se va a dar lectura a la fórmula final, señores congresistas. Texto sustitutorio presentado el 5 de diciembre de 2013 a las 20:27 minutos. Ley que modifica el artículo 351 de la ley 26.859, Ley Orgánica de Elecciones, artículo único. Modificación del artículo 351 de la ley 26.859, Ley Orgánica de Elecciones. Modifícase el artículo 351 de la ley 26.859, Ley Orgánica de Elecciones, el mismo que queda redactado con el siguiente texto. Artículo 351. Desde las 8 horas del día anterior al día de la votación hasta las 8 horas del día siguiente de las elecciones, no es permitido el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase y se cierran los establecimientos o los espacios de los establecimientos comerciales dedicados exclusivamente a dicho expendio. Congresista Omar Cheja de Moya, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento. Bien, en todo caso, la ley quedaría modificada, o el artículo 351, como hoy mencionaban, sería desde las 8 horas del día anterior de la votación hasta las 8 horas del día siguiente. No estará permitido el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase y se cierran los establecimientos dedicados a dicho expendio. Iniciativa del Grupo Parlamentario Concentración Parlamentaria, así como de Alianza por el Gran Cambio. El dictamen fue aprobado por mayoría por la Comisión de Constitución en una fórmula sustitutoria publicada en el portal del Congreso el pasado 14 de noviembre. En esos momentos se está cerrando la asistencia previa a la votación. Se va a proceder a declarar el cierre de asistencia. Asistencia cerrada.
¿verdad? Han registrado su asistencia 84 damas y caballeros congresistas al voto. En razón de que el presente proyecto de ley contiene una modificación a la Ley Orgánica de Elecciones, se requiere para su aprobación el voto favorable de más de la mitad del número legal de congresistas. La presente norma no generará costos al Estado ni al Tesoro Público, y entre sus beneficios encontramos que flexibiliza una medida que ha sido aplicada por muchos años y que ha devenido en exagerada. Permite un mayor dinamismo en el sector turismo, estimula y garantiza la libertad de trabajo. Bien, en breve se dará a conocer la votación del texto sustitutorio de la ley que modifica el artículo 351 de la ley 26859, ley orgánica. Una precisión del congresista Cárdenas. Gracias, presidente. Quisiera dejar constancia para poder votar que tengo familiares directos que tienen peñas y tienen restaurantes. En ese sentido, por favor, no vaya a estar cometiendo alguna irregularidad y dejo constancia en todo caso respecto a mi posición y a la votación que va a ser verde. Hay algunos congresistas que todavía no han registrado su voto, se solicita que lo hagan, por favor. Rimarachín, Portugal. Votación cerrada. Han votado a favor 69 congresistas, en contra 4 abstenciones, en contra 10, abstenciones 4. Más Isla, verde. Zamudio, verde. Gutiérrez, verde. Molina, verde. Monterola, rojo. Total de votos 73 votos a favor, 11 en contra, 4 abstenciones. Ha sido aprobada en primera votación el texto sustitutorio de los proyectos de ley 2119 y 2449. Pide la palabra el presidente de la comisión. Presidente, un poco para
Para evitar estas discusiones en un segundo día, una segunda sesión, la Presidencia de la Comisión de Constitución le pide a la Presidencia del Congreso la exoneración de la segunda votación y volver a votar. Se consulta entonces la exoneración de la segunda votación con la misma asistencia al voto. Tras la primera votación, 73 legisladores dieron su voto a favor, 11 en contra, 4 abstenciones del texto sustitutorio del artículo único que modifica el artículo 351 de la Ley 26859, el cual señala que desde las 8 horas del día anterior de la votación hasta las 8 horas del día siguiente no está permitido el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase y se cierran los establecimientos dedicados a dicho expendio. Esta misma prohibición ya estaba contenida en el decreto de ley 14250 del año 1962, en el artículo 198. Recordemos que el artículo 198 manifestaba desde las 48 horas antes y hasta el día siguiente al de las elecciones no será permitido expender bebidas alcohólicas de ninguna clase y se cerrarán los establecimientos dedicados exclusivamente a dicho expendio. Se va a cerrar la votación. Congresistas Chihuán, Balqui, Portugal, Bengolea, sírvanse por favor a expresar su voto. Votación cerrada. Han votado a favor de la exoneración 54 congresistas, 26 en contra, 2 abstenciones. Más Isla, verde, Zamudio, verde. Gutiérrez, Cóndor, verde, Molina, verde. Portugal, verde. Monterola, rojo.